Espero que estén bien. Estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Recuerden que pueden leerla en El Colombiano y en la revista Forbes. La columna de esta semana se titula La seguridad debería ser también un valor de la izquierda. Y dice lo siguiente. La gran ilusión que trajo la llegada pospandemia de nuevos gobiernos de izquierda en Latinoamérica se desvaneció rápidamente. En particular, con menos de 2 años en el poder, la mayoría de las encuestas muestran ya por debajo del 30% la aprobación del gobierno de Gabriel Boric y Gustavo Petro y su desaprobación por encima del 60%. Esta decepción ha venido acompañada por una creciente preocupación de la opinión pública sobre la seguridad. Según una encuesta de la Universidad de San Sebastián, más del 70% de los chilenos considera que la delincuencia aumentó en los últimos 6 meses y un 80% de ellos afirma que hizo cambios drásticos en su vida, como evitar salir de noche o dejar de usar transporte público como respuesta a esa preocupación. En Colombia, las cosas no son diferentes. El sostenido aumento de crímenes como el secuestro y el asesinato de líderes sociales es una reminiscencia de los peores años del conflicto armado y se ha traducido en una creciente percepción de inseguridad. Una encuesta reciente del Centro Nacional de Consultoría mostró que para el 41% de las personas el mayor problema en su municipio era el orden público y la seguridad. El segundo problema más recurrentemente mencionado fue la deficiencia de servicios públicos básicos y solo el 23% de la población encuestada hizo referencia a ello. Curiosamente, los gobiernos de estos países han decidido gastar la mayor parte del poco capital político que les queda en reformas a los sistemas de provisión social, mientras la problemática en seguridad se mantiene ampliamente desatendida. Y muchos encontrarán esto poco sorprendente. Después de todo, la seguridad ha sido usualmente una bandera de la derecha y no de la izquierda en la región. No obstante, yo sí pienso que esta indiferencia hacia la seguridad es bastante paradójica, porque me cuesta pensar en un problema que impacte más negativamente cualquier objetivo de igualdad e inclusión, que se supone son el corazón de la agenda de los gobiernos modernos de izquierda, que la inseguridad. Por un lado, es bastante evidente que las comunidades pobres y vulnerables sufren con mayor intensidad del tipo de inseguridad que prolifera en Latinoamérica. Las víctimas del crimen urbano son principalmente las personas que usan transporte público y las que deben caminar largas distancias. Mientras tanto, la inseguridad rural, de particular relevancia en el caso colombiano, aflige principalmente a las comunidades más lejanas, aquellas con menor oferta de servicios del Estado. Además, gracias al trabajo de una generación entera de investigadores latinoamericanos expertos en conflicto, tenemos hoy evidencia detallada de la región que muestra que los impactos del crimen y la violencia en las víctimas, tales como la pérdida de ingresos, los menores desempeños escolares, los mayores niveles de estrés y la pérdida de confianza, persisten por décadas y hasta por generaciones. Entonces, la inseguridad es un profundo motor de la falta de oportunidades y de la desigualdad estructural en América Latina. Y es importante notar que los impactos de la inseguridad sobre la desigualdad no solo vienen del hecho de que ésta afecta más a los más vulnerables. Hay toda una serie de efectos indirectos que resulta de los esfuerzos privados para reemplazar la incapacidad del Estado en ofrecer seguridad. En un muy interesante libro llamado Rejalópolis, de Fernando de la Carrera, profesor de arquitectura de la Universidad de los Andes en Colombia, se describen los profundos impactos urbanos de modelos de ciudad donde el conjunto cerrado domina la oferta de vivienda. Este libro, que se concentra en Bogotá, describe cómo, entre otras cosas, los conjuntos cerrados, al aglomerar la actividad residencial en unidades separadas del resto de la ciudad por rejas, limitan la variedad de usos del suelo y la oferta de servicios en los primeros pisos de las edificaciones. Esto lleva a que las actividades comerciales y de entretenimiento se alejen de las residenciales, reduciendo así la movilidad a pie y aumentando el uso de los carros. Y a esto le agrega a uno el hecho de que las personas ricas son precisamente aquellas que tienen mayor capacidad de aislarse en estos conjuntos cerrados, que ofrecen sobre todo seguridad privada. Es fácil entender la profunda segregación social del patrón urbano de ciudades como Bogotá y, en menor medida, Santiago. Estas son ciudades donde toma mucho tiempo llegar de la casa al trabajo,
donde la mayoría del transporte se hace en automóvil y donde los peatones no se sienten integrados al espacio urbano. Es decir, son ciudades donde existen muy pocas oportunidades para la interacción entre clases sociales. Entonces, no, la seguridad no es algo que solo beneficie a los dueños del capital y que merezca la atención exclusiva de la derecha. Si algo es todo lo opuesto. La inseguridad profundiza las brechas entre los privilegiados y los que no lo son. No existe suelo fértil para la integración de las comunidades vulnerables si hay inseguridad. Por tanto, todo político cuya bandera sea la promoción de una sociedad más igualitaria e incluyente tiene que considerar prioritaria la provisión de seguridad. Es así de sencillo. Los políticos que no se preocupan por la seguridad no son amigos de los pobres ni de los vulnerables. Pero en esta discusión también hay espacio para la autocrítica entre los ciudadanos, porque la agenda de los gobiernos, de estos gobiernos en particular, era bien sabida por todos el día de las elecciones. La seguridad nunca estuvo entre las prioridades en las campañas de estos políticos y aún así el electorado decidió apostarles a sus programas. Esto es un claro reflejo de la variabilidad en las preocupaciones del electorado, de la miopía, de la reflexión en la opinión pública. Y mientras esto se mantenga, en la región seguirán siendo exitosos los políticos carismáticos que solo ofrecen soluciones de corto plazo. Esa es la columna. Y hay tres grandes cosas que quiero decir sobre ella. Vamos como a partir de un concepto en particular que es la jerarquización de las necesidades. Y esta es una idea que en distintas áreas del conocimiento se expresa de distintas formas, pero la que yo siento que es como más ilustrativa es algo que se conoce como la pirámide de Maslow. Maslow fue un psicólogo muy, muy famoso, influyente en mediados del siglo XX. Y él lo que hizo fue proponer una pirámide en la que decía como, mire, con esta pirámide uno puede reflejar cómo las necesidades humanas se van reproduciendo con una lógica bien específica. Entonces lo que él decía era, mire, los humanos tienen unas necesidades que son apremiantes y una vez se satisfacen esas necesidades, otros pisos de necesidades van surgiendo. Y esto, de cierta forma, como que representa este elemento como inevitablemente como de unista del ser humano, ¿no? Porque siempre va a tener necesidades que estar resolviendo. Entonces lo que él decía es, mire, hay una base en la pirámide que son las necesidades fisiológicas. Los humanos necesitan comida, necesitan agua, necesitan sueño, necesitan sexo, como estas cosas más animales, que cualquier animal necesita más inmediatamente. El ser humano también las necesita. Y en la medida en la que no las satisfaga, no va a pensar en nada más. ¿Sí? Pero una vez las satisface, una vez está bien comido, bien dormido, etc., empieza a sentir que necesita otras cosas. Y ahí viene toda una serie de jerarquías, ¿no? Y él usa distintos nombres para eso, pero la que sigue tiene que ver con con el aseguramiento de recursos, ¿no? Entonces, tener suficientes condiciones como materiales, tener protegido su propiedad. Después de eso, una vez eso está satisfecho, empiezan a haber otras necesidades de afiliación. Entonces, las necesidades de tener amigos, de tener una pareja, de tener el respeto de esta gente. Después hay unas que llaman reconocimiento, después unas, al final, como de autorrealización. Y yo creo que esa idea es súper útil por muchas razones. Una incluso como muy personal, y es que le ayuda a uno a pensar en cómo uno interpreta como su dicha y su felicidad, y por qué con frecuencia, aunque tiene uno muchas cosas, siente que le falta algo. Y creo que eso ilustra un poquito como cosas muy profundas de la naturaleza humana, ¿no? Que uno va queriendo más cosas de una vez, va uno alcanzando otras, ¿cierto? Y entonces creo que ser consciente de eso es como súper útil para uno pensar en uno mismo. Pero yo siento que es muy útil para pensar esta discusión como por varias razones. Y la primera, que vienen las tres cosas que quería decir sobre como la columna, que siento que no son evidentes al leer. La primera tiene que ver con que uno tiene que ser consciente que la seguridad está bien abajo en las bases de la pirámide, ¿no? Quizá no es tan importante como alimentarse y tomar o hidratarse y dormir suficiente, porque uno no está dispuesto a correr riesgos gigantes para conseguir comida y para conseguir un vaso de agua en un contexto donde uno no lo tiene, y etcétera. Pero tan pronto uno
resuelve esas necesidades básicas fisiológicas, muy pronto aparecen esas necesidades de seguridad, de sentir que uno está seguro, que no está amenazado uno, que no está amenazada la familia de uno, que no están amenazados sus recursos. Es una necesidad muy, muy básica. En ese sentido, los políticos deberían pensar en eso prioritariamente, ¿sí? Entonces, es muy paradójico que con frecuencia las agendas de los políticos estén pensando en símbolos de reconocimiento y cosas que ciertamente son importantes para los humanos, ¿no? Los humanos no son meros animales. Pero ciertamente la gente, antes que nada, necesita seguridad, que una identidad que lo represente, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Y como yo trato de escribir en la columna, a las comunidades más vulnerables son las que más se les limita esta necesidad básica de seguridad si no se ofrece. Entonces, yo siento que muchas de las políticas de la izquierda que tratan de ofrecer mayor equidad, lo tratan de hacer a un nivel muy meta. La gente quiere sentirse segura y poder desarrollar sus capacidades de la forma más inmediata. Y, por ejemplo, en Colombia se creó un Ministerio de la Igualdad que está hablando de las narrativas y no está a un nivel de abstracción y de no materialidad que está muy alejado de las necesidades inmediatas y este fundamento de la desigualdad que está en la seguridad. Y yo siento que entonces es una cosa muy loca y extraña que sea la obsesión de uno si uno quiere resolver los problemas profundos de la gente más vulnerable, ¿cierto? Pero es como un elemento y ahí piensa uno sobre todo como en las causas directas de la seguridad sobre la desigualdad y es de nuevo uno está afectando más a los más pobres si uno no logra ofrecer seguridad. Sí, entre otras cosas, y aquí no me quiero desviar, pues es un tema entero, voy a mencionar un poco pelín eso de nuevo al final, pero no solo es que la violencia y el crimen concentra a las víctimas entre los más pobres, sino que los victimarios también suelen ser reclutados fundamentalmente de ahí, ¿no? Entonces el problema es aún más grande si uno no se concentra en atacarlo de raíz. La segunda cosa que quería mencionar un poquito como alrededor de esta idea como de las prioridades, y es que las consecuencias, me refiero a las prioridades en términos de las necesidades, es que las consecuencias de la desigualdad, de la inseguridad, en la desigualdad, pueden ser muy complejas e impactar esos otros estatus de necesidades que existen, ¿no? Entonces, cuando yo les hablo de este libro tan interesante que se llama Regalópolis, uno tiene como ilustración de eso. El libro es muy interesante porque le describe a uno muy elocuentemente cosas que, y articula como muy coherentemente cosas que todos los que hayamos vivido, sobre todo en Bogotá, pero también en Santiago, si hayan pasado suficiente tiempo en Santiago, sabrán reconocer eso también. Y es esta sensación de que no solo uno se siente inseguro, sino que uno no, como peatón, como ciudadano, como caminante de la ciudad, sino que como que uno no se siente integrado a la ciudad. Y la gran explicación de ese señor, del autor del libro, es, mire, lo que fue pasando en Bogotá específicamente, pero esto se relaciona con lo que pasa en otras ciudades, se concentra en el conjunto cerrado, pues la idea que se conoce el resto del mundo como el gated community, ¿no? Como comunidades encerradas, como con cercas. Y lo que él dice es, mire, si usted compara un ambiente, piensa en un barrio como tradicional o en un pueblo, en uno no tiene unidades cerradas, sino no tiene gente, la gente tiene unidades unifamiliares. Entonces cada lotecito es una casa. Entonces en una cuadra, en una de esas casas tiene una tienda, ¿sí? Y otra casa tiene una papelería, ¿no? Y después si hay un barcito y después hay un restaurante. O sea, como que el uso del suelo está esparcido, ¿sí? Y uno entonces como caminante, uno interactúa con el espacio. Entonces uno sale de su casa en la panadería en la esquina, uno se encuentra para comer con alguien y va caminando hasta allá y necesita comprar algo en el camino y hay un supermercado para no comprar en el supermercado. Y entonces las edificaciones hay muchos usos del suelo en unidades pequeñas, como en cada manzana pueden haber varios usos del suelo, no un único uso. Y eso genera incentivos para que la gente camine, ¿sí? Dinámicas pues que propician que la gente camine.
Y eso reduce entonces las distancias para que la gente consiga lo que necesita. Lo que él dice es, mire, si uno compara eso con una ciudad en la que dominan los conjuntos cerrados, lo que uno hace es hacer manzanas enteras de edificios donde el que camina lo que ve son unas rejas. Entonces no tiene ninguna razón para ir allá, excepto la portería, y eso solo para entrar dentro de estas unidades. Si uno solo puede entrar a estas unidades y va a hablar con alguien, ¿no? Entonces, el uso del suelo a nivel local se reduce profundamente, sobre todo en estos primeros pisos, que es donde se propician entonces las interacciones entre la gente. Y es lo que hace, entonces, lo que hace es que las actividades comerciales y entretenimiento se tengan que mover a otras partes de la ciudad. Entonces uno no puede caminar, sino que uno necesita llegar allá de alguna forma. Normalmente eso quiere decir usando un carro. Y eso empieza a abrir la puerta entonces para que la gente no se cruce. Entonces lo que empiezan, además esto sumado a los incentivos de los ricos pueden reunirse en cierto tipo de proyectos urbanísticos que pueden pagar en cierto tipo de lugares y viven allá. Y no hay ninguna razón para que el resto de la sociedad vaya allá, ¿cierto? Excepto si necesitan trabajar en las casas de estas personas. Y eso genera estas ciudades tan agrestes donde uno no se siente cómodo de caminar y demás. Y eso es la base de la segregación muy profunda que uno ve ilustrativamente en lugares como Bogotá, donde hay gente que pasa toda su vida viviendo en el norte y nunca ha ido al sur. Y tiene un acento distinto a la gente que vive en el sur, o sea, unos pocos kilómetros afuera de su barrio, y tienen como visiones culturales completamente distintas, viven como personas distintas. Y esto tiene mucho que ver con que no se conocen, no se cruzan con estas personas, no en contextos de pares, por ejemplo. Y esto es en buena medida consecuencia de la inseguridad, consecuencia de que la gente quiera vivir encerrada, en espacios donde privadamente se ofrece seguridad, ¿sí? Y si ustedes han vivido en una unidad cerrada, lo primero que se piensa es en pagar la seguridad. Y después hay otros amenities, o que puede haber una piscina, ¿no? Qué sé yo, pero lo primero siempre es ofrecer seguridad, como la principal obligación del administrador de una unidad residencial. Entonces, estas cosas afectan estos elementos como superiores de integración social, ¿sí? Y eso es parte de lo que propicia que seamos en Latinoamérica sociedades tan desiguales. Y es un elemento muy latinoamericano, la alta desigualdad y la alta inseguridad. Y si atacáramos la seguridad, seguramente reduciríamos estas fuerzas estructurales de la desigualdad. Y el último gran elemento que quería mencionar como asociado a este idea de jerarquías de las necesidades es pensar un poquito como en esta reflexión de por qué los electores decidieron escoger estos gobiernos que abiertamente eran despreocupados por la seguridad. Yo creo que a nadie le sorprende estrictamente el hecho de que estos gobiernos estén pensando en otras cosas, de que a lo que le estén apostando sea a reformas pensionales, a reformas laborales, porque esa era su agenda. Desde ese punto de vista, son gobiernos muy coherentes, ¿cierto? Y creo que aquí tiene que ver el hecho de que los gobiernos previos en ambos países en los que yo estoy hablando lograron mejoras sostenidas de largo plazo en términos de seguridad. Colombia, por ejemplo, era uno de los países más peligrosos del mundo en los 90s, los 2000s, comienzos de los 2000s también lo fue así. Y la inseguridad en Colombia fue reduciéndose. Los órdenes de magnitud siguen siendo, y lo han seguido siendo los últimos años aún bastante altos, pero han ido convergiendo a la media latinoamericana. Y la seguridad, que era un elemento prioritario en la opinión pública, específicamente en Colombia, se desvaneció. Y creo que mucho de eso tiene que ver con que se empezó a satisfacer ampliamente esa necesidad y dejó de importar a la opinión pública. La gente empezó a preocuparse por otras cosas. Sí, esto es algo reduccionista, pero creo que es funcional pensarlo así. Entonces, si uno piensa en lo que llevó al poder gente como Álvaro Uribe, en la preocupación por la seguridad, la gente quería seguridad. Entonces, su gran política como bandera era la seguridad democrática, ¿no? Pues está muy simbólico, como esto es lo que le vamos a ofrecer. Ustedes quieren seguridad, les vamos a ofrecer seguridad. Y la cosa más o menos funcionó, la cosa fue exitosa, con muchos costos y demás, ¿cierto? Eso por supuesto que se puede hablar. El punto es que
a la sociedad colombiana empezaron a surgirle necesidades adicionales. ¿Sí? Necesidades sobre afiliación, sobre reconocimiento, sobre representación, sobre historias. La gente necesitaba tener historias que los representaran y se sintieran incluidos y respetados. Y la seguridad dejó de ser tan importante. Sí. Entonces hay un elemento que yo siento que le ayuda a uno a pensar eso que parece algo paradójico, como si esto es una necesidad fundamental porque el electorado parece a veces preocupado de ella. Y hay una última cosa que quisiera mencionar simplemente como para alimentar un poco la discusión y es como, oiga, ¿por qué es como que sistemáticamente ve uno a la izquierda menos preocupado por la seguridad que a la derecha, aunque la gente naturalmente parece gustarle mucho la desigualdad, en la seguridad en general, ¿no? Entonces, ¿por qué a la izquierda le interesa menos la seguridad que a la derecha? Y yo creo que hay mil cosas, por supuesto, que no puedo discutir, pero me gustaría tirar como a la conversación el rol de la agencia individual, ¿no? Y en buena parte como el núcleo de la izquierda, como ideología ampliamente entendida, la idea de que la agencia individual es limitada, de que las personas son sobre todo el producto del sistema, que son una representación de su clase social, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la gente es un poco el producto de su entorno. Entonces, lo que uno tiene que hacer es transformar el entorno para transformar a la gente. La derecha, en cambio, suele darle un rol más importante al individuo, en lo que decide hacer el individuo. Y si uno piensa desde ese punto de vista, tiene algo de sentido que uno se preocupe menos por la desigualdad, ¿no? Si uno lo que siente es que la gente tiene poca agencia y es un poco simplemente como el producto del sistema, pues entonces la violencia y el crimen y la consecuente inseguridad es más que nada el producto de un sistema que no funciona bien. Uno corrige el sistema y resuelve la pobreza y la desigualdad y lo que crea que genera esa violencia y va a corregir esa violencia, ¿no? La gente naturalmente va a volverse buena. Que no no es buena porque no es porque tenga agencia para poder ser buena o mala, sino que los seres humanos son de cierta forma víctimas del sistema. En cambio, desde el otro punto de vista, si uno pone en el corazón de su epistemología, si quiere, o de su forma de pensar el mundo, el individuo, y uno dice, mira, los seres humanos como individuos son profundamente responsables de sus decisiones. Toman decisiones y unas son buenas o malas y pueden tener distintos tipos de argumentos morales para decir que escogen unas o no, pero son fundamentalmente el responsable de lo que hace cada uno. Entonces la violencia y el crimen se hacen más la causa del sistema que la consecuencia. ¿Sí? Y posiblemente ambas visiones tengan algo de razón, ¿cierto? Pero uno necesita encontrar el punto medio y ser consciente de que ambas tienen algo de razón. ¿Sí? Y posiblemente las versiones más extremas de esto, que llevan a ser completamente represivos del individuo y el criminal, ignora que las fuerzas del sistema pulen y ofrecen condiciones como apropiadas para que la violencia surja. Pero la otra versión también entonces ignora que uno puede ofrecer las mejores condiciones, pero los individuos al final del día es un poco lo que quieren. ¿Sí? Y se cae entonces en estas paradojas de que por no atacar el problema uno está afectando a la gente que quiere proteger y no está reparando el sistema. Esas eran las cosas que quería como mencionar y extenderle a la columna. Yo siento que como siempre pues la columna no, pues son grandes preguntas y obviamente la izquierda y la derecha son conceptos abstractos y abarcan infinidad de distintas ideas y son imprecisas de muchas formas, pero creo que es más o menos útil como el argumento que yo planteo para pensar la coyuntura política de buena parte de Latinoamérica, pero específicamente de Colombia y de Chile. Espero que pues que piensen un poco al respecto. Como siempre les digo, comenten abajo. Las conversaciones que se generan a partir de eso son interesantes. Yo siempre las leo. Disfruto saber qué piensan sobre lo que escribo y digo. Y nos vemos en 15 días.